mano izquierda, cara abajo mirando, vuelta rápida. Muy buenas, gente, primer vídeo de la lista de Egipto. Estoy muy contento de estar aquí por primera vez en este país. Y justo en mi espalda empiezo con las estatuas de los colosos de Memnón. Estas dos estatuas que tengo a mi espalda nos ha estado explicando el guía que producían una especie de sonido, un silbido, porque se filtraba el viento entre las rocas. Actualmente ese sonido no se produce porque fueron reparadas, y algo que me parece muy curioso de estas estatuas es que, aunque se llaman colosos de Memnón, reciben este nombre porque se lo pusieron los griegos de un héroe que tenían ellos, pero realmente pertenece al faraón Amenhotep III. Lo que tengo justo enfrente sería el templo de Hatshepsut, o algo así se pronuncia. Y bueno, es un templo que, aunque es el Valle de los Reyes, esta sería reina. Es un templo que tiene como 3 plantas y cada una de ellas puede alcanzar hasta los 30 metros de altura. Y además aquí, como veis, muchos países han interferido en este país, en Egipto, muchos de ellos expoliando y otros a lo mejor ayudando, haciendo misiones de colaboración, de conservación, como es en este caso, por ejemplo, Polonia. Esta zona alta de este templo, del templo de Hatshepsut, ayudó a la conservación el país de Polonia, y supongo que por ello recibirían a cambio alguna figura o algún elemento para completar los museos que tienen en su país. Algo que me sorprende muchísimo es lo bien que se conservan todas estas pinturas que tengo a mi espalda, todas las pinturas de los templos, y es que también representan auténticas historias. Por ejemplo, aquí algunas de las cosas que tienen representadas delante y detrás de las embarcaciones. También por aquí hay una pintura de Hatshepsut, que es la única que se conserva porque el resto, sus sobrinos, sus herederos y tal, las borraron todas. Aquí tenemos una maqueta de lo que es el Valle de los Reyes, pero todo es subterráneo. Aquí tendríamos todas las tumbas, que si veis aquí abajo, muestra cómo sería. Para que os hagáis una idea de la inmensidad de lo que era esto y hasta dónde podían llegar las tumbas. Todo lo que estoy viendo aquí me parece bastante sorprendente, y es que la profundidad del lugar que os estaba comentando ahora, del Valle de los Reyes, que es eso que tengo ahí detrás, la menos profunda tiene 40 metros y la más profunda llegaba aproximadamente a unos 400 metros, dentro totalmente de la montaña. Con la entrada al Valle de los Reyes tendríamos 3 entradas a tumbas gratis. Esta en concreto que estamos viendo ahora mismo sería la tumba de Ramsés III, y voy ahora por las otras 2. Segunda sería la tumba de Meremtah. Y algo curioso también es que incluso dentro hace todavía más calor que fuera. Y ya para terminar con la visita por el Valle de los Reyes, finalizamos con la tumba de Ramsés IX.
esto aquí grabando el timelapse parece rápido y estoy bajando tranquilamente, pero pensar que hace miles de años esto fue cavado por alguien y aparte de ser cavado, también todos los laterales, la piedra está tallada, no es que ni siquiera sea dibujada, la gente talla la piedra. Todas las tumbas están abiertas al público, esta por aquí, de los hijos de Ramsés, por ejemplo, está cerrada. Después de cruzar el río Nilo en esa barquita que nos acabamos de montar, tenemos aquí el Palacio de Luxor, justo a mi espalda. Y este palacio está conectado con la pasarela que tengo por ahí atrás, que sería la pasarela, el paseo de las Esfinges. Este paseo también es importante porque conectaría este Palacio de Luxor con el Palacio de Karnak, que es el que vamos a ver a continuación. Y algo que me parece muy curioso sobre este Palacio de Luxor es respecto a las figuras, algo que voy a comentar ahora mismo. Y es que en concreto, esa de ahí es una representación de Ramsés. Y es que Ramsés le tienen hechos los labios gorditos. ¿Por qué le tienen hechos los labios gorditos? Porque era un golfo. Era una persona bastante golfa. Tuvo 58 mujeres con las que tuvo 198 hijos, si no me equivoco. Y luego otro detalle también de aquí del Palacio de Luxor es que tendríamos por aquí un obelisco, pero falta otro. ¿Y dónde está ese otro? Pues ese otro obelisco está en la Plaza de la Concordia en Francia, en París. Pero es más bajito que este otro porque se olvidaron la base. Esa base de ahí se la dejaron por aquí. Así que el obelisco que tienen en la Plaza de la Concordia en París sería más bajo que este obelisco de la derecha, de mi derecha, que, bueno, sí conserva su parte inferior. Se llama Karnak porque tienen cabeza de carnero y bueno, este recinto sería el segundo recinto religioso más grande del mundo después del Vaticano. Algo muy curioso también en este templo, los dos obeliscos que tengo ahora mismo enfrente parece que tienen la misma altura porque las letras del obelisco de detrás han ido modificando progresivamente para que parezcan del mismo tamaño. Desde esta perspectiva, que estoy así pillando un poco lateral, se aprecia mejor la diferencia de altura que desde el frente, sí que da bien el engaño, da el pego. Sigo caminando hacia el escarabajo de la buena suerte, que está mirando con la cabeza hacia el templo sagrado, y es que si das 7 vueltas en dirección contraria a las agujas del reloj, se puede cumplir el deseo que tú pidas. Evidentemente yo también voy a darle la vuelta y voy a pedir algo. Mano izquierda, escarabajo mirando, vuelta rápida. Este templo tiene nada más y nada menos que 134 columnas que llegan a tener los 21 metros de altura. Esta imagen que acabo de mostrar sería la única imagen de Cleopatra en la actualidad y eso se sabe por el medallón que la acompaña justo al lado que dice su nombre de nacimiento. Se llama cartucho, no medallón.
Este pozo que acabo de grabar sería el nilómetro. Gracias a los escalones que tienen alrededor de este pozo, ellos pueden medir la cantidad de agua que iban a tener durante las crecidas y bajadas del Nilo, y ese era el indicativo que tenían para saber si iban a tener un buen año o iban a tener malas cosechas. Para marcharme, quiero cerrar con este último templo, que sería el templo de Onkombo, que significa montaña de oro. Y es que este templo, bueno, voy a poner ahora unas imágenes de cuando he llegado, que todavía era de día, y esa pieza de madera que nos encontramos era una grapa, que se encargaba de unir los bloques de piedra que hay justo debajo, y es la única pieza de madera que se conserva de esa época en esta zona de aquí. Algo que me parece muy loco es lo increíblemente avanzadas que estaba esta sociedad, y es el hecho de que a lo mejor en oftalmología tenían distintas medicinas para tratar el tema de la alergia al polen, o incluso el tema de la fertilidad. Podían introducir un ajo dentro de la vagina, y si la boca de la mujer conservaba el olor a ajo, sabían que esta mujer iba a ser fértil, y si no, pues no. O cosas como, por ejemplo, el tema de las primeras operaciones. Es una sociedad muy avanzada. Y esto me lleva a hablar de otra cosa, y es el hecho de que los jeroglíficos siempre los encontramos de forma lateral. Y esto es por respeto al dios Horus, porque el dios Horus en una guerra perdió un ojo. Entonces siempre van a mostrar un ojo. No es por el hecho de que los egipcios a lo mejor no sepan hacer las representaciones de forma frontal. Ellos sí sabrían hacerlas, pero las hacen todas siempre de forma lateral por respeto a su dios Horus. Y otra cosa que estaba contando también, con el tema relacionado de la medicina, por ejemplo, en este pasillo nos encontramos aquí, en el suelo, huecos cuadrados, y eso era porque sostenían vigas en las que luego se colocaban mantas para aislar a las personas, porque a lo mejor si tenían que hacer una operación o tenían que pasar más tiempo aislados, pues con esta cortina podían quedar aislados y permanecer durante la noche aquí. También comentaros que el templo que hemos estado viendo, el templo de Onkombo, era un templo especialmente de cocodrilos. Hay muchos cocodrilos, y es por ello que voy a cerrar también con unas imágenes de distintos cocodrilos que tienen momificados, embalsamados, y que conservan en un museo, un pequeñito museo que tienen a las afueras de este templo de Onkombo. Me despido con los cocodrilos, espero que os haya gustado el vídeo, dejaros un like, nos vemos en las siguientes aventuras y bueno, os dejo con los cocodrilos embalsamados. Mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.